Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees sobre fe, sobre religiosidad y sobre la diferencia entre ir a iglesia y vivir como Cristo. Porque esta historia no es de ateo, no es de pagano, es de hombre que se sentaba en primera fila cada domingo, que diezmaba, que oraba en público, que todos admiraban, pero Jesús, disfrazado, con ropa vieja y apariencia pobre, entró a su vida para probar, para exponer, para revelar verdad que nadie más veía. Y lo que descubrió, lo que salió a la luz cuando se quitaron máscaras, cuando se reveló corazón verdadero, dejará sin palabras, porque puedes cantar himnos y tener corazón de piedra, puedes citar Biblia y rechazar a Cristo, puedes llenar templo con presencia y vaciar alma con orgullo. Y este millonario lo hacía perfectamente, engañando a todos, excepto a uno. Y cuando Jesús terminó de probarlo, cuando expuso verdad ante todos, cuando quitó máscara que llevaba años construyendo, lo que pasó no fue castigo, fue redención, no fue destrucción, fue transformación. Y eso es lo que hace historia inolvidable. Prepárate, porque vas a ver cómo Dios prueba fe, cómo expone hipocresía, cómo transforma religiosidad en amor real, y cómo millonario que creía tenerlo todo descubrió que no tenía nada, y en ese nada encontró todo. No vas a creer lo que Jesús hizo, ni cómo lo hizo, ni por qué funcionó, pero te prometo, tu fe nunca será igual después de escuchar esto. Comencemos. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. Era domingo 5 de noviembre de 2023, Ciudad de Puebla, México, Colonia La Paz. Y en Iglesia Evangélica Gracia y Verdad, culto de las 10:00 a.m. estaba por comenzar. Templo grande, moderno, con capacidad para 800 personas. Y ese domingo, como cada domingo, estaba casi lleno. Alabanza sonaba fuerte, luces creaban atmósfera y personas cantaban. Manos arriba, ojos cerrados, algunos llorando, otros sonriendo, conectados, o al menos pareciendo conectados. Porque apariencia no siempre revela realidad, y fe demostrada no siempre es fe verdadera. En primera fila, lado derecho, asiento reservado con placa dorada que decía Familia Monterrubio, estaba él, Ricardo Monterrubio Sánchez, edad 48 años, empresario exitoso, dueño de 3 concesionarios de autos de lujo en Puebla, patrimonio estimado, 45 millones de pesos, casa en zona más exclusiva, esposa hermosa, 2 hijos en universidades privadas, todo que sociedad define como éxito. Y también era miembro fundador de Iglesia, uno de primeros 20 que comenzaron congregación hace 15 años en casa, que oraron, que dieron, que construyeron, y ahora Templo Grande con 700 miembros era testimonio de fidelidad, de compromiso, de bendición de Dios. Ricardo vestía impecable, como siempre, traje Hugo Boss gris oscuro, camisa blanca almidonada, corbata de seda italiana azul marino, zapatos Churches ingleses de 12,000 pesos, reloj Omega en muñeca izquierda, Biblia de piel genuina en mano derecha, versión Reina Valera 1960, con su nombre grabado en oro. Regalo de pastor cuando fue nombrado diácono hace 8 años. A su lado, esposa Patricia. Elegante, siempre elegante. Vestido de diseñador, joyas discretas pero caras, maquillaje perfecto, sonrisa perfecta, pareja perfecta, familia perfecta, cristianos perfectos, al menos en apariencia, porque Ricardo Monterrubio tenía reputación, en iglesia, en ciudad, en negocios, de hombre íntegro, generoso, temeroso de Dios, daba diezmo fielmente, 10% exacto de ingresos brutos, cada mes, sin falta, y ofrenda adicional cuando había campaña
o construcción, o necesidad especial. Total en 15 años. Más de 6 millones de pesos donados. Cantidad impresionante, que lo hacía donador principal, que le daba voz, influencia, respeto, que lo ponía en junta directiva, en decisiones importantes, en posición de poder. También enseñaba clase de escuela dominical para hombres de negocios, principios bíblicos para éxito empresarial, muy popular, 40 asistentes regulares, porque Ricardo sabía Biblia, citaba versículos, explicaba aplicaciones prácticas y tenía resultados visibles. Él era prueba de que servir a Dios funcionaba, de que bendición venía, de que fidelidad se recompensaba. Pastor lo mencionaba frecuentemente como ejemplo. Hermano Ricardo es modelo de lo que significa ser cristiano exitoso, prosperado por Dios, bendecido por fidelidad, honrando a Señor en negocios. Y Ricardo asentía humildemente. Gloria a Dios. Todo es por Él. Sin Él, nada soy. Palabras correctas, tono correcto, apariencia correcta. Pero corazón era otra historia. Historia que nadie conocía, que nadie sospechaba, que estaba perfectamente escondida detrás de máscaras de religiosidad. Porque Ricardo Monterrubio tenía secretos, oscuros, sucios, que contradecían todo que profesaba públicamente. En sus concesionarios trataba empleados como esclavos, salarios mínimos, sin prestaciones reales, violando leyes laborales constantemente. Y si alguien protestaba, despido inmediato, sin liquidación, con amenazas de demandas si hablaban. 43 empleados totales, entre vendedores, mecánicos, administrativos. Ninguno ganaba más de 8,000 pesos mensuales, trabajando 60 horas semanales, sin seguro. Médico real, sin vacaciones pagadas, sin aguinaldo completo, todo ilegal, todo inmoral, todo oculto. Y cuando empleados necesitaban ayuda, Ricardo los humillaba. Juan, mecánico de 52 años, pidió préstamo de 5,000 pesos para cirugía de esposa. Ricardo se rió. Si no puedes manejar finanzas, no es mi problema. Aprende a administrar. Lupita, secretaria, pidió permiso para funeral de madre. Ricardo negó. Tienes trabajo que hacer. Muertos no necesitan llorones. Vivos necesitan responsables. Miguel, vendedor joven, pidió aumento después de 3 años sin incremento. Ricardo lo degradó. Si no estás agradecido por trabajo que tienes, hay 100 afuera esperando tu puesto. Crueldad sistemática, abuso calculado, explotación despiadada. Todo mientras cantaba «Cuán grande es Él» los domingos. También engañaba clientes, alterando cuentakilómetros en autos usados, ocultando accidentes graves, vendiendo vehículos con problemas mecánicos serios sin revelar, cobrando intereses ilegales en 1900 financiamientos, falsificando documentos. En 15 años de negocio, 127 clientes estafados. Cantidad combinada, 8.4 millones de pesos. Y cuando algunos intentaron demandar, Ricardo usó abogados caros para intimidar, para retrasar, para agotar, hasta que desistían. Porque luchar contra rico con recursos era perder tiempo y dinero. Y truco más sucio, vendía autos de lujo a pastores de iglesias pequeñas, con descuento especial de hermano, pero después inflaba precio en financiamiento. Y cuando pastor no podía pagar, Ricardo embargaba, demandaba y destruía reputación. Pastor que no paga deudas no debe liderar iglesia. 5 pastores arruinados así. 3 perdieron iglesias. 2 se divorciaron por presión financiera. Y Ricardo justificaba, negocios son negocios. Dios quiere que seamos sabios. Ellos fueron imprudentes, pero lo peor, lo absolutamente peor, era cómo trataba a pobres. Cada semana personas llegaban a iglesia buscando ayuda. Fondo benevolente existía. 80,000 pesos mensuales de ofrendas designadas para emergencias, para necesitados, para viudas, huérfanos, enfermos. Ricardo era tesorero de fondo, controlaba quién recibía, cuánto y por qué, y usaba poder para humillar, para juzgar, para rechazar. Doña Carmen, viuda de 67 años, pidió 2,000 pesos para medicamentos de presión alta. Ricardo interrogó, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué esperas que iglesia te mantenga? Dios ayuda a quien se ayuda.
Don Ernesto, albañil de 58, pidió 5.000 para renta atrasada. Ricardo sermoneó: si administraras bien, no estarías en esta situación. Pobreza es resultado de malas decisiones. No puedo premiar irresponsabilidad. María, madre soltera con 3 hijos, pidió 3.000 para comida y escuela. Ricardo negó. Decidiste tener hijos sin esposo. Ahora enfrenta consecuencias. Iglesia no es para rescatar pecados. Y mientras negaba miles a necesitados verdaderos, aprobaba miles para proyectos que beneficiaban a ricos. Nueva alfombra para oficinas de liderazgo, 45.000 pesos. Retiro de líderes. En resort, 120.000 pesos. Equipo de sonido para área VIP, 80.000 pesos. Porque en mente de Ricardo, ricos merecían bendición, pobres merecían pobreza. Éxito era señal de favor de Dios. Lucha era señal de pecado o pereza. Y lo más hipócrita, cada domingo, cuando predicador hablaba de amor al prójimo, Ricardo lloraba. Manos arriba, ojos cerrados. Sí, Señor, enséñame a amar como tú amas. Pero lágrimas eran performance, emoción era actuación, fe era fachada. Porque lunes a sábado, amor desaparecía, compasión se evaporaba y crueldad reinaba. Empleados lo sabían, clientes estafados lo sabían, pobres rechazados lo sabían, pero iglesia no, pastor no, congregación no, porque Ricardo era experto en separar, en compartimentar, en presentar versión que convenía, y durante 15 años funcionó perfectamente. Nadie cuestionó, nadie investigó, nadie sospechó, porque apariencia era impecable, reputación era sólida y máscara era perfecta, hasta ese domingo, 5 de noviembre de 2023, cuando todo cambió, porque Jesús llegó para probar, para exponer, para revelar verdad. Culto continuaba, alabanza había terminado. Pastor Javier Mendoza subió a púlpito, hombre bueno, sincero, que amaba a Dios y a ovejas, pero que no veía corazones, solo acciones externas. Y acciones externas de Ricardo eran impresionantes. Antes de predicar, comenzó pastor, quiero anunciar que hermano Ricardo Monterrubio ha sido nominado para anciano. Votación será en 2 semanas. Por favor, oren por dirección de Dios. Aplausos, muchos aplausos, porque Ricardo era candidato obvio, natural, merecido. 15 años de fidelidad, millones donados, clases enseñadas, ejemplo vivido. Ricardo se levantó, inclinó cabeza humildemente, sonrió con modestia falsa. Si es voluntad de Dios, serviré con honor. Gracias por confianza. Más aplausos. Y en ese momento, puerta trasera de templo se abrió, y alguien entró. Alguien que no pertenecía, que no encajaba, que inmediatamente llamó atención. Hombre de aproximadamente 35 años. Altura promedio. Cabello castaño oscuro hasta hombros. Despeinado. Sucio. Barba completa descuidada. Y ropa que hacía que varios miembros fruncieran ceño. Pantalón de mezclilla viejo. Roto. Manchado. Camisa blanca que alguna vez fue blanca pero ahora era gris, arrugada, con agujeros, sandalias de plástico baratas, del tipo que venden en mercados por 50 pesos, y mochila de tela raída en espalda. Olía, no horrible, pero a sudor, a días sin bañar, a pobreza, y caminaba lento, mirando asientos, buscando lugar, y personas se movían, sutilmente, alejándose, protegiendo espacio personal. Perdón, decía hombre suavemente, puedo sentarme. Está ocupado, mentía uno. Mi esposa viene, mentía otro. Tengo cosas aquí, decía tercero, poniendo bolso en asiento vacío. Y hombre continuaba, caminando, buscando, sin encontrar hospitalidad, en casa de Dios, entre hermanos, en iglesia que predicaba amor. Ricardo observaba desde primera fila, con disgusto, porque este tipo de personas arruinaban imagen, bajaban nivel, hacían que ricos se sintieran incómodos, y ricos eran quienes daban dinero. Debería haber control en puerta, murmuró a Patricia. Cualquiera puede entrar. Esto es iglesia, no refugio. Si esta historia te está impactando, escribe en los comentarios fe o milagro. Tu comentario es testimonio de que Dios sigue obrando hoy. Sigamos. Hombre finalmente llegó cerca de primera fila, donde estaban asientos para visitantes, 6 sillas reservadas, todas vacías. Se sentó
En una, con alivio, como si hubiera caminado mucho, Ricardo sintió ira. ¿Qué hace ahí? Esos asientos son para visitantes importantes, no para... No terminó frase, pero implicación era clara. Patricia lo calmó. Déjalo, pastor está por predicar. Pero Ricardo no podía dejar. Algo en presencia de aquel hombre lo irritaba profundamente. Quizás porque recordaba algo que prefería olvidar, algo sobre tiempos antes de tener dinero, cuando él también era pobre, cuando él también era rechazado. Pero eso fue hace mucho, y nuevo Ricardo había enterrado al viejo profundamente. Pastor comenzó predicación. Título: Fe que transforma. Basado en Santiago 2:14-26. Fe sin obras es muerta. Y mientras predicaba sobre necesidad de demostrar fe con acciones, sobre amar a necesitados, sobre no mostrar favoritismo entre ricos y pobres, Ricardo asentía. Tomaba notas, subrayaba versículos, mostrando espiritualidad, mostrando compromiso. Pero hombre pobre en silla de visitantes lloraba, silenciosamente, lágrimas corriendo por mejillas sucias, no de actuación, sino de convicción real, de algo profundo tocado, de verdad penetrando corazón. Y Ricardo lo notó y lo juzgó, probablemente drogadicto o alcohólico, llorando por vida desperdiciada, buscando ayuda gratis, como siempre hacen. Predicación duró 45 minutos, poderosa, directa, desafiante. Pastor habló sobre cristianos que cantan himnos, pero ignoran hambrientos, que oran en público, pero maltratan en privado, que profesan amor, pero practican crueldad. Y cada punto golpeaba como martillo, pero Ricardo no sentía, no conectaba, no aplicaba a sí mismo, porque en su mente él era ejemplo de fe genuina, de cristiandad auténtica. Pastor obviamente hablaba de otros, de hipócritas, de falsos, no de él. Culto terminó. Bendición final. Y personas comenzaron a salir, saludándose, abrazándose, planeando comidas, haciendo citas, pero hombre pobre se quedó sentado, como esperando algo o alguien. Y Ricardo, preparándose para salir, lo observó con desdén. Probablemente quiere pedir dinero, dijo a Patricia. Siempre es así. Vienen a culto, lloran y después estiran mano, usando a Dios para mendigar. Patricia asintió. Ella había aprendido bien de esposo, a juzgar, a despreciar, a justificar rechazo con espiritualidad. Entonces hombre se levantó y caminó hacia Ricardo. Directamente, sin vacilación, como si supiera exactamente a quién buscar. Hermano, dijo con voz suave, ¿puedo hablar contigo un momento? Ricardo volteó, sorprendido. Nadie lo llamaba solo hermano. Era don Ricardo, o hermano Monterrubio, o diácono Ricardo. Pero este hombre lo trataba como igual, y eso molestó. ¿Sí? Tono frío, distante. Necesito ayuda. Escuché predicación sobre fe que actúa, y sentí que Dios me dirigió a ti. Ricardo rió internamente. Por supuesto, mendigo con línea espiritual, diciendo que Dios lo envió. Técnica vieja, manipulación barata. Mira, amigo, comenzó Ricardo, iglesia tiene procedimientos para ayuda. Ve con secretaria, llena formato, te llamarán. No tengo dónde dormir, continuó hombre. Hace 3 días que camino, sin comer bien, sin descansar, y vi esta iglesia, y entré, buscando refugio, no solo físico, sino espiritual. Hay refugios municipales, albergues. No somos hotel. No busco hotel. Busco familia, hermanos, comunidad de fe, que predican amor, y quiero ver si practican. Frase golpeó, fuerte, directa, como desafío, y Ricardo sintió ira creciendo. Practicamos lo que predicamos, pero también creemos en responsabilidad personal. ¿Por qué no tienes casa? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Por qué estás en esta situación? Perdí todo. Negocio quebró. Esposa se enfermó y murió. Gastos médicos consumieron ahorros. Casa fue embargada y he estado buscando comenzar de nuevo, pero nadie contrata a hombre de 35 años sin domicilio fijo. Historia triste. Pero Ricardo había escuchado cientos iguales, y todas eran excusas, justificaciones, manipulaciones. Si realmente quisieras trabajar, encontrarías. Siempre hay trabajo, para quien quiere. Problema es que algunos prefieren mendigar. Más fácil, menos esfuerzo. Hombre miró a Ricardo, directamente, a ojos. Y algo en esa mirada, algo penetrante, algo que veía más allá de palabras,
algo que inquietó. ¿Tú crees eso?, preguntó hombre suavemente. ¿Realmente crees que todos pobres son perezosos? ¿Que toda lucha es por falta de esfuerzo? Creo que Dios bendice a fieles y prospera a obedientes. Yo soy prueba. Comencé sin nada, y por fidelidad a Dios ahora tengo mucho. ¿Por qué? Porque trabajé, porque fui sabio, porque honré principios. ¿Y cómo tratas a quienes trabajan para ti? Pregunta inesperada, directa, incómoda. Ricardo parpadeó. ¿Qué? Empleados, en tus concesionarios, ¿cómo los tratas? ¿Les pagas justo? ¿Los honras? ¿Los amas como Cristo ama? Ricardo sintió alerta. ¿Cómo sabía este tipo de concesionarios? ¿Habían hablado antes? No recordaba, pero decidió responder genéricamente. Trato empleados bien, con respeto, siguiendo leyes. No sé qué insinúas. No insinúo, pregunto, porque Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y fruto no es solo diezmo, es como tratas al más pequeño, al vulnerable, al que no puede defenderse. Ahora Ricardo estaba definitivamente molesto. Este mendigo tenía audacia, citando Biblia, cuestionando integridad, en iglesia, en público, donde cualquiera podía escuchar. No tengo que justificarme contigo. No sé quién eres, pero sé lo que eres. Veo tu ropa, huelo tu pobreza y reconozco manipulación cuando la veo. Vienes, lloras en culto, buscas persona con recursos y pretendes que Dios te envió. Técnica vieja, no funciona conmigo. ¿Y si realmente Dios me envió?, preguntó hombre calmadamente. ¿Y si no vine a pedir dinero? ¿Y si vine a probar algo? ¿A exponer algo? ¿A revelar algo? ¿Probar qué? Si fe que profesas es real, si amor que cantas es genuino, si Cristo que adoras vive en ti, o si todo es actuación, máscara, religiosidad, vacía, silencio. Porque acusación era seria, ofensiva, imperdonable, y Ricardo decidió terminar conversación firmemente. Vete, ahora, antes de que llame seguridad. No toleraré que vagabundo me falte al respeto, en casa de Dios, frente a mi congregación. Esta es casa de Dios, corrigió hombre, no tuya, y todos son bienvenidos, especialmente pobres. Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es reino. ¡Ya basta!, Ricardo gritó, perdiendo compostura. ¡Sal, ahora! Varios miembros voltearon. Alarmados, Pastor Javier corrió. ¿Qué pasa, hermano Ricardo? Este hombre está causando problemas, acusándome, faltándome al respeto. Necesita salir. Pastor miró a hombre pobre, con compasión. Hermano, ¿qué está pasando? Solo pedí ayuda y hermano Ricardo me rechazó duramente. Y me pregunto, ¿es esto lo que enseñan? ¿Rechazar necesitados? ¿Juzgar por apariencia? ¿Llamar a pobres manipuladores? Pastor pareció incómodo. Hermano Ricardo es hombre de Dios. Si dijo algo duro, probablemente tenía razón, pero venga, busquemos ayuda apropiada para usted. Y Pastor intentó llevar a hombre afuera, pero hombre no se movió, plantado, firme. ¿Y si no vine por ayuda material? ¿Y si vine por algo más importante? ¿Qué harían? ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo exasperado. Hombre lo miró, con tristeza, con compasión, con algo que parecía divino. Quiero que veas, realmente veas, que fe sin amor es nada, que religiosidad sin compasión es hipocresía, y que puedes engañar a iglesia, pero no puedes engañar a Dios. Y entonces algo extraordinario pasó. Hombre extendió mano, y en palma, cicatriz, como de clavo, atravesando, visible, innegable. Ricardo parpadeó. ¿Qué era eso? Tatuaje, herida, trick. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Soy quien siempre he sido. Pregunta es, ¿quién eres tú, realmente? Y hombre comenzó a hablar, no alto, pero claro, y todos cerca escucharon. Ricardo Monterrubio, apariencia impecable, reputación intachable, fe pública, pero corazón privado es oscuro, porque explota empleados, paga salarios injustos, niega derechos y justifica con negocios son negocios. ¡Mentira!, gritó Ricardo. «Verdad», continuó hombre. Juan, mecánico, pidió préstamo para cirugía de esposa. Le dijiste que aprendiera a administrar. Lupita, secretaria, pidió permiso para funeral de madre. Negaste. Miguel, vendedor, pidió aumento después de 3 años. Lo degradaste.
Ricardo palideció. ¿Cómo sabía nombres, situaciones, conversaciones? ¿Y privadas? También estafas clientes, hombre continuó. Alteras cuentakilómetros, ocultas accidentes, falsificas documentos y usas abogados para intimidar a quienes intentan demandar. 127 personas estafadas en 15 años, 8.4 millones de pesos robados. ¡No tienes pruebas! Ricardo temblaba. Dios es testigo, eso es suficiente. Y también destruiste pastores. 5 pastores vendiste autos con financiamiento trampa. Y cuando no pudieron pagar, embargaste, demandaste, arruinaste ministerios y justificaste con imprudencia de ellos. Pastor Javier estaba atónito. Como este extraño sabía tanto. Y lo peor, hombre miró directamente a Ricardo, es cómo tratas a pobres que vienen a iglesia buscando ayuda. Doña Carmen, don Ernesto, María, todos rechazados, humillados, juzgados, mientras apruebas miles para lujos de líderes ricos. Lágrimas comenzaron a formar en ojos de Ricardo, no de arrepentimiento, sino de ira, de vergüenza, de exposición. ¿Quién eres?, demandó. ¿Quién te envió? Hombre sonrió tristemente. Nadie me envió. Yo vine porque quería ver si iglesia que predica mi nombre, practica mi amor. Y encontré lo que siempre encuentro, algunos genuinos y algunos actuando. ¿Tu nombre?, Patricia preguntó confundida. Jesús. Yo soy Jesús y vine disfrazado, como siempre hago, para probar corazones, para separar fe real de religiosidad vacía. Y Ricardo, fallaste. Silencio absoluto, porque afirmación era imposible, ridícula, blasfema, pero algo en presencia, en autoridad, en conocimiento imposible, hacía dudar. Ricardo rió nerviosamente. Estás loco. Jesús está en cielo, no aquí, vestido como vagabundo. ¿Y si estuviera?, desafió hombre. ¿Y si Mateo 25 es literal? Tuve hambre y no me diste comer. Tuve sed y no me diste beber. Fui forastero y no me recibiste. ¿Y si cada pobre que rechazaste era yo? Ricardo retrocedió, porque posibilidad era aterradora. Pruébalo, exigió. Si eres Jesús, pruébalo. ¿Qué prueba necesitas? Sé todo de ti. Secretos que nadie conoce. Pensamientos que nunca compartiste. Corazón que escondes perfectamente. ¿No es suficiente? Muchos podrían investigar, espiar, inventar. Está bien. Entonces pregunta al mecánico Juan. Está aquí, en congregación. Todos voltearon. Y efectivamente, en quinta fila Juan estaba. Viejo mecánico que trabajaba para Ricardo, mirando escena con ojos grandes. ¡Juan!, llamó hombre. ¡Ven! Juan se levantó tembloroso, caminó al frente, mirando a Ricardo con mezcla de miedo y, en curiosidad. «Cuéntales», pidió hombre, «sobre préstamo que pediste». Juan tragó saliva. «Hace 2 años, mi esposa necesitaba cirugía de vesícula. Emergencia. Pedí préstamo a don Ricardo. 5,000 pesos. Prometí pagar con descuentos de salario. Y él se rió. Me dijo que aprendiera a administrar, que mujer enferma no era su problema. Tuve que pedir prestado a agiotista, pagando 40% interés. Todavía estoy pagando». Murmullos entre congregación, porque historia era horrible y nadie sabía. ¿Es cierto, Ricardo?, preguntó Pastor. Ricardo no respondió. No podía, porque era verdad, absolutamente verdad. «Lupita», continuó hombre, «también está aquí». Y Lupita, secretaria joven, se levantó de sexta fila, llorando. «Cuéntales sobre tu madre», pidió hombre gentilmente. «Hace 1 año y medio», voz quebraba, «mi mamá murió. Cáncer. Pedí 2 días para funeral». Don Ricardo negó. Dijo que trabajo era más importante, que muertos no necesitan llorones. Perdí despedida. Último adiós. Por miedo a perder empleo. Más murmullos, más fuertes, porque crueldad era innegable, y uno por uno hombre llamó. Empleados, clientes estafados, pobres rechazados, todos estaban ahí, en congregación, porque Ricardo había invitado a algunos. Mostrar generosidad falsa, aparentar evangelismo, sin saber que testimonio real iba a explotar. 12 personas testificaron, 12 historias, de abuso, de estafa, de rechazo, de crueldad, todas conectadas a Ricardo Monterrubio, diácono, candidato a anciano, ejemplo de fe, y con síndrome. Cada testimonio Ricardo se encogía, máscara cayendo, reputación destruyendo,
verdad emergiendo, fea, oscura, innegable. Pastor Javier lloraba. Hermano Ricardo, ¿es cierto todo? Ricardo cayó de rodillas, no por arrepentimiento, todavía, sino por peso de exposición, de vergüenza pública, de pérdida de poder. Yo no encontraba palabras. Hombre se arrodilló junto a él. Ricardo, fe sin amor es nada, religiosidad sin compasión es hipocresía. Has cantado mis canciones, citado mi palabra, pero rechazado mi espíritu, porque mi espíritu es amor, servicio, sacrificio, y tú has vivido opuesto. No soy Jesús, murmuró Ricardo. Soy basura, hipócrita, falso. Todo que dijiste es verdad, lo sé, respondió hombre suavemente. Y ahora, pregunta es, ¿qué harás? ¿Continuarás en mentira o elegirás cambio real? No sé cómo. Ricardo lloró genuinamente ahora. He vivido así 15 años. No sé cómo ser diferente. Comienza con verdad, completa, total, confiesa, a todos. No excusas, no justificaciones, solo verdad. Después, restitución. Devuelve lo robado, paga lo debido, restaura lo dañado. Y finalmente, humildad. Sirve, realmente sirve, no desde poder, sino desde amor. Y si no puedo, y si fallo, fallarás muchas veces. Pero diferencia entre hipócrita y santo no es perfección, es dirección. Hipócrita actúa bien sin cambiar corazón. Santo cambia corazón y lucha por actuar bien. Elige ser santo, no perfecto, solo sincero. Ricardo lloró profundamente y abrazó, pies de hombre. Perdóname, por favor, perdóname. Yo perdono, siempre perdono, a quien genuinamente se arrepiente. Pero perdón de Dios requiere más que lágrimas. Requiere cambio, transformación, vida diferente. Lo haré, prometo, cambiaré. Entonces levántate y comienza ahora, aquí, frente a todos, confiesa completamente. Y Ricardo se levantó, mirando congregación, 700 pares de ojos, algunos con compasión, otros con ira, todos esperando, y comenzó, confesión completa, total, sin excusas, 3 horas de verdad, de cada empleado abusado, cada cliente estafado, cada pobre rechazado, cada mentira contada, cada máscara usada, todo. Y cuando terminó, estaba roto, reputación destruida, poder eliminado, posición perdida. Pero por primera vez en 15 años, era honesto, realmente honesto. Pastor habló, hermano Ricardo, has confesado pecados graves, múltiples, que requieren disciplina. Renuncia como diácono, renuncia a candidatura de anciano y proceso de restauración de año mínimo antes de considerar cualquier posición de liderazgo. Acepto, dijo Ricardo, merezco más, merezco expulsión, pero acepto lo que decidan. No te expulsaremos, dijo Pastor, porque iglesia es hospital, no museo de santos, es para enfermos, pecadores, quebrantados. Y tú acabas de admitir enfermedad, eso es primer paso para sanación. Hombre sonrió. Decisión sabia, Pastor, porque yo no vine a condenar, vine a redimir, a transformar, a restaurar. Y Ricardo tiene potencial para ser lo que profesaba ser, si elige camino correcto. ¿Quién eres?, preguntó Pastor directamente. ¿Realmente Jesús? Hombre se levantó, miró a todos. Soy quien ustedes creen que soy. Si creen que soy profeta, soy profeta. Si creen que soy ángel, soy ángel. Si creen que soy Jesús, soy Jesús. Pero identidad no importa tanto como mensaje. Mensaje es, fe verdadera se prueba en cómo tratas a pequeños, a pobres, a rechazados. Y muchos aquí fallan esa prueba diariamente. Entonces quédate, suplicó Pastor. Enséñanos, ayúdanos a ser mejores. No puedo quedar, tengo otros lugares, otras iglesias, otros Ricardos que necesitan ser probados, expuestos, transformados, pero dejaré lección, que nunca olviden. Y caminó hacia puerta, despacio, y al pasar tocó a algunos, enfermos, y sanaron, quebrantados, y fueron consolados, confundidos, y recibieron paz. Y cuando llegó a puerta, volteó última vez. Recuerden, religión que Dios acepta es esta: cuidar huérfanos y viudas, mantenerse limpio de mundo. No es cuánto cantas, o cuánto das, o cuánto sabes, es como amas, realmente amas a los menos amados. Y salió. Y cuando buscaron afuera no estaba, desapareció, como vino, misteriosamente, y congregación quedó en silencio, procesando, porque si era Jesús, habían rechazado a Cristo. Si no era,
habían aprendido lección que necesitaban. De cualquier manera, nada sería igual. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y comenta milagro para que sepamos que llegaste hasta aquí. Este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor nos ayuda a llevar estos testimonios a más personas que necesitan esperanza. Ricardo cumplió promesa. Proceso de restauración fue largo, difícil, doloroso, pero real. Primer paso, restitución financiera. Vendió casa grande, se mudó a apartamento modesto, vendió autos de lujo, compró usado práctico y con dinero comenzó a pagar. A Juan, 50,000 pesos. Préstamo original más intereses que pagó a agiotista. A Lupita, 20,000 pesos. Por dolor causado, por funeral perdido, por trauma. A Miguel, reintegró con salario justo, 15,000 pesos mensuales, más prestaciones completas. A todos 43 empleados, aumentos, prestaciones reales, seguro médico, vacaciones pagadas, aguinaldo completo, respeto, total en restitución laboral, 2.3 millones de pesos, en ajustes, pagos atrasados, compensaciones, a clientes estafados, contactó 127, uno por uno. Confesó, ofreció devolución, algunos aceptaron, otros rechazaron, muy tarde, pero intentó, genuinamente, total devuelto, 4.7 millones de pesos, de los 8.4 robados, porque algunos no pudieron contactar o rechazaron, pero lo que pudo devolver, devolvió. A pastores arruinados, pidió perdón, ofreció compensación. 2 aceptaron, 3 rechazaron. Dolor era muy profundo, pero al menos intentó. Y oración fue que eventualmente sanarían. También renunció a control de fondo benevolente y recomendó nuevo sistema, con comité, sin una persona controlando, y aprobación requiriendo múltiples votos. Y comenzó a dar diferente, no para ser visto, sino anónimamente, 40% de ingresos, a necesitados, a ministerios, a causas justas, no 10%, sino 40%, porque tenía deuda moral, espiritual, de años de tacañería disfrazada de sabiduría, pero cambio más significativo fue interno, en corazón, en mente, en espíritu. Ricardo comenzó terapia con consejero cristiano para entender raíz de crueldad, de juicio, de falta de compasión y descubrió verdades dolorosas. Creció pobre, muy pobre, en Oaxaca. Padre, alcohólico abusivo, madre trabajadora lavando ropa, 6 hermanos, sin comida suficiente, sin ropa decente, sin esperanza, y en escuela ricos se burlaban. Muerto de hambre, limosnero, nadie. Y Ricardo juró, nunca seré pobre, nunca seré débil, nunca seré pisoteado. Y cuando logró éxito, memoria de pobreza se volvió odio hacia pobres, porque representaban lo que fue, lo que odiaba, lo que temía volver a ser. Entonces, en lugar de compasión, sintió desprecio, en lugar de empatía, sintió disgusto. Y justificó con, si yo pude salir, ellos pueden. Si no salen es porque no quieren. Pero terapia reveló, no todos tienen mismas oportunidades, misma familia, misma salud, misma suerte, y juzgar lucha ajena sin conocer historia era arrogancia, era ignorancia, era pecado. Y Ricardo lloró por años de crueldad, de juicio, de falta de amor, y pidió a Dios transformar corazón, de piedra a carne, de odio a compasión, de orgullo a humildad, y Dios respondió, no instantáneamente, sino gradualmente. Día por día, momento por momento, elección por elección, cambio real comenzó. Ricardo también comenzó a servir, realmente servir, no desde posición de poder, sino desde humildad. Se ofreció como voluntario en cocina de iglesia, sirviendo comidas a homeless cada sábado. Y primeras veces fue difícil, porque orgullo resistía. Yo soy empresario exitoso, ¿por qué estoy sirviendo sopa? Pero después, orgullo se rompió, y servir se volvió gozo, porque veía rostros, escuchaba historias, reconocía humanidad, y encontraba a Cristo en cada persona necesitada. También comenzó a visitar empleados, no para supervisar, sino para conocer, para preguntar sobre familias, problemas, sueños, y para ayudar genuinamente. Juan tuvo hija enferma. Ricardo pagó tratamiento, 80,000 pesos, sin préstamo, regalo. Lupita necesitó nuevo auto, motor de viejo murió. Ricardo dio anticipo,
40,000 pesos, sin interés. Miguel quiso estudiar universidad. Ricardo becó, 4 años, completo. Y empleados, escépticos primero, vieron cambio, real, sostenido, y comenzaron a confiar y perdonar y respetar, no por dinero, sino por transformación genuina. Patricia también cambió, porque ver esposo quebrantado, restaurado, transformado, la desafió y confrontó propia dureza, propio orgullo, propia falta de compasión, y juntos como pareja comenzaron nuevo camino de servicio, de amor, de fe auténtica. Año después de exposición, Ricardo pidió reunión con pastor. Quiero testificar, compartir historia, para que otros aprendan sin pasar por dolor que yo pasé. Y pastor aceptó. Y domingo siguiente Ricardo subió a plataforma, donde antes enseñaba con orgullo, ahora compartía con humildad, contó todo, sin censura, cada pecado, cada falla, cada consecuencia, y después compartió transformación, proceso de restauración, dolor de cambio, gozo de libertad, y terminó con: si llevas máscara, si actúas fe, si cantas sin amar, no esperes a ser expuesto públicamente como yo. Quítate máscara voluntariamente, confiesa. Cambia antes de que Dios te exponga, porque Él lo hará, no para destruir, sino para salvar, pero proceso público es más doloroso que proceso privado. Congregación lloró, porque muchos identificaron, muchos usaban máscaras, muchos actuaban. Y testimonio de Ricardo fue espejo, mostrando verdad que preferían ignorar. Y ese domingo, 47 personas respondieron a altar, confesando hipocresía, quitando máscaras, pidiendo transformación genuina, porque si podía pasar a Ricardo, podía pasar a cualquiera, y mejor prevenir que remediar. 2 años después, Ricardo sigue en proceso, no perfecto, pero sincero, todavía tiene concesionarios, pero administra diferente, salarios justos, trato humano, integridad en ventas, y negocios prosperan más que antes, porque reputación genuina atrae más clientes que publicidad falsa. También lidera grupo pequeño, hombres quebrantados, para empresarios, que luchan con amar dinero más que Dios, con explotar en lugar de servir, con máscaras de religiosidad, y comparte vulnerablemente, sin pretender tener respuestas, solo compartiendo proceso y escuchando luchas ajenas y orando juntos, por transformación real. No soy ejemplo perfecto, dice siempre. Soy ejemplo de gracia, de cómo Dios usa exposición para redención, de cómo fracaso público puede volverse testimonio poderoso, si permites que Dios trabaje. Y hombre que expuso, que probó, que transformó, nunca volvió, al menos no visiblemente, pero presencia se siente en cada acto de servicio, en cada momento de humildad, en cada elección de amar sobre juzgar. Fue Jesús, cree Ricardo firmemente. No puedo probarlo, pero corazón lo sabe, y vida transformada es evidencia, porque antes de ese día era religioso, después soy cristiano. Hay diferencia, grande, eterna. Esta historia enseña verdades que trascienden tiempo, cultura, denominación, porque hipocresía es universal y necesidad de autenticidad es eterna. Primera verdad, religiosidad es fácil, cristiandad es costosa. Religiosidad es externa, cristiandad es interna. Religiosidad impresiona a humanos, cristiandad agrada a Dios, y puedes tener una sin otra. Ricardo lo hizo durante 15 años. Segunda verdad, fe se prueba en cómo tratas a pequeños, no en cuánto cantas, o cuánto das, o cuánto sabes, sino en cómo amas, a débil, a pobre, a rechazado, porque Jesús se identifica con ellos. Mateo 25 es literal, lo que haces a ellos, a Él lo haces. Tercera verdad, Dios expone, no para destruir, sino para redimir. Exposición, duele, humilla, destruye reputación, pero también libera, porque vivir en mentira es prisión, y verdad, aunque dolorosa, es libertad. Cuarta verdad, transformación es proceso, no evento. Ricardo no cambió en día, sino en años, paso por paso, elección por elección, falla por falla,
pero dirección importa más que velocidad. Lento hacia santidad es mejor que rápido hacia hipocresía. Quinta verdad: restitución es parte de arrepentimiento. No basta decir lo siento. Debes deshacer daño, devolver robado, pagar debido, restaurar quebrado, si es posible, y cuando no es posible, al menos intentar. Sexta verdad: comunidad es esencial. Ricardo no se restauró solo. Necesitó pastor, consejero, grupo pequeño, empleados perdonando, esposa apoyando, iglesia sosteniendo. Transformación es trabajo de equipo, no solo esfuerzo individual. Séptima verdad: máscara eventualmente cae. Puedes engañar por años, décadas, pero no para siempre, porque Dios no es burlado. Y lo que siembras, cosecharás. Y si siembras hipocresía, cosecharás exposición. Y mejor quitar máscara voluntariamente que esperar que Dios la arranque. Octava verdad: servir humilla, pero humillación sana, porque orgullo es raíz de muchos pecados, y humildad es fundamento de virtudes. Y servir a necesitados es manera más efectiva de matar orgullo, porque enfrentas humanidad común y reconoces que sin gracia de Dios, tú también estarías ahí. Novena verdad: perdón divino requiere cambio humano. Dios perdona fácilmente, pero perdón sin arrepentimiento es barato, y gracia barata no transforma. Ricardo recibió perdón cuando se arrepintió genuinamente, y arrepentimiento genuino produce cambio visible. Si vida no cambia, arrepentimiento no fue real. Décima verdad: Jesús prueba fe constantemente, no siempre de manera dramática, generalmente de manera ordinaria, en encuentros diarios, con necesitados, con diferentes, con difíciles, y respuesta revela corazón, verdadero, sin filtro, sin máscara. Estas verdades son desafío para mí, cada creyente, en cada iglesia, en cada corazón, porque todos somos capaces de actuar fe sin vivirla, de cantar amor sin practicarlo, de profesar Cristo sin parecernos a Él. Y pregunta es, ¿qué harás? ¿Continuarás con máscara? ¿O elegirás autenticidad? ¿Esperarás exposición pública? ¿O te expondrás privadamente a Dios? Elección es tuya, siempre fue, siempre será, y Dios espera pacientemente, pero no indefinidamente, porque día viene, cuando máscaras caen, cuando verdad emerge y cuando rendición de cuentas sucede. Mejor prepararse, confesando, cambiando, transformando, ahora, antes de ese día, porque arrepentimiento antes de juicio es misericordia, arrepentimiento después de juicio es demasiado tarde. Que Dios te dé valor para ver tu corazón, con honestidad brutal, para reconocer hipocresía, sin excusas, para buscar transformación, sin atajos, y para vivir fe auténtica, aunque cueste, aunque duela, aunque humille, porque al final, cuando todo termine y estés frente a Dios, no importará cuánto cantaste, o cuánto diste, o cuánto supiste, solo importará cuánto amaste, realmente, genuinamente, sacrificialmente, y ese amor que Jesús demostró en cruz y demanda de ti, en vida, es prueba final de fe verdadera, de cristiandad auténtica, de seguir a Cristo realmente, en nombre de Jesús, quien prueba corazones, expone hipocresía, transforma religiosidad y redime quebrantados eternamente. Amén. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video, suscríbete a Enseñanzas de Jesús para más historias transformadoras y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Comenta de dónde nos ves y escribe milagro si esta historia impactó tu corazón. Palabra final, personal, para ti. Porque esta historia no es solo información, es invitación de Dios para examen, para cambio, para vida nueva. Tal vez eres como Ricardo, religioso pero no transformado, cantando pero no amando, diezmando pero explotando, orando en público pero cruel en privado. Y has construido máscara perfecta, que engaña a todos, excepto a Dios. Dios te dice, quítate máscara, voluntariamente, antes de que yo la quite, públicamente. Confiesa, cambia, transforma, porque yo no quiero destruirte, quiero redimirte. Pero redención requiere verdad, y verdad duele, pero sana. O tal vez no eres Ricardo, eres Juan, o Lupita,
O Miguel, alguien que ha sido abusado, explotado, rechazado por cristiano falso, y herida es profunda, y amargura crece, y fe tambalea. Dios te dice, no juzgues mi amor por falta de amor de otros. Yo soy diferente, yo no abuso, yo no exploto, yo no rechazo, y haré justicia para ti en tiempo correcto, y sanará herida, si permites. O tal vez eres pastor, líder, que ha creído máscaras, que ha promovido hipócritas, sin saber, sin investigar, sin discernir, y temes que congregación tenga más Ricardos, escondidos, actuando, engañando. Dios te dice, ora por discernimiento, para ver corazones, no solo acciones, y crea cultura de autenticidad, donde máscaras no sean necesarias, donde confesión sea segura, donde transformación sea posible, y lidera con ejemplo, siendo vulnerable, no perfecto, sino sincero. O tal vez eres simplemente buscador, de fe auténtica, de comunidad real, de amor genuino, y has visto hipocresía en iglesias, en cristianos, y te preguntaste si vale la pena. Dios te dice, sí vale, porque aunque algunos actúan, muchos son reales. Aunque algunos rechazan, muchos aman. Aunque algunos explotan, muchos sirven. No juzgues a Cristo por cristianos falsos. Búscame a mí, y encontrarás lo que buscas, cualquiera seas, donde estés. Dios te invita a fe auténtica, sin máscaras, sin actuación, sin hipocresía, solo amor, servicio, transformación. No será fácil. Ricardo lo comprobó. Duele, cuesta, humilla, pero vale, absolutamente, porque libertad de vivir sin máscaras, paz de ser genuino, gozo de amar realmente, vale todo dolor, todo costo, todo sacrificio. Entonces decide, hoy, ahora, quítate máscara. Si usas una, examina corazón, sin excusas, y busca cambio, real, sostenido, transformacional. Y si fallas, porque fallarás, no te rindas, porque santidad no es perfección, es dirección. Y mientras camines hacia Cristo, aunque tropieces, aunque caigas, estás creciendo, estás transformando, estás llegando. Esa es promesa, esa es esperanza, esa es verdad para ti, ahora, siempre, en nombre de Jesús, quien prueba para perfeccionar, expone para liberar, transforma para glorificar y ama eternamente, incondicionalmente, perfectamente. Amén y amén. Pero historia continúa, porque transformación real no termina, solo expande, solo multiplica, solo toca más vidas. Impacto de aquel domingo se sintió durante años, en formas que nadie anticipó. 3 meses después de exposición, Ricardo recibió llamada, de número desconocido. Dudó, pero contestó. Ricardo Monterrubio, voz masculina. Seria, formal. Sí, ¿quién habla? Me llamo Fernando Gutiérrez. Fui uno de 5 pastores que arruinaste. Vendiste auto con financiamiento trampa, embargaste, demandaste, perdí iglesia, perdí ministerio, perdí familia, esposa se divorció por presión financiera, hijos no me hablan, y durante 3 años te odié profundamente. Ricardo sintió náusea, recordaba caso, perfectamente. Pastor joven, congregación pequeña, compró SUV para transportar jóvenes, financiamiento tenía cláusulas escondidas, tasa de interés subió 400%, pastor no pudo pagar. Ricardo embargó vehículo y demandó por diferencia 180,000 pesos. Juez falló a favor de Ricardo. Pastor tuvo que vender casa. Iglesia se disolvió. Familia se destruyó. Lo siento, dijo Ricardo, voz quebrando. Lo siento muchísimo. Sé que palabras no son suficientes, pero si hay algo que pueda hacer para compensar, para restaurar, por favor dime. Silencio largo. Después, voz de Fernando continuó, pero diferente, más suave. Escuché de tu exposición, de tu confesión, de tu cambio, y honestamente no creí. Pensé que era actuación, otra manipulación, pero después investigué. Hablé con empleados, con clientes, con personas en tu iglesia, y todos confirmaron, cambio es real, sostenido, genuino, y eso me confundió, porque quería odiarte, pero si realmente cambiaste, ¿cómo puedo seguir odiando? Mereces odiarme, admitió Ricardo. Lo que hice fue imperdonable, destruí tu vida, tu ministerio, tu familia, y ninguna cantidad de cambio borra eso. Tienes razón, Fernando suspiró, pero Jesús dijo, perdona 70 veces 7, y he luchado 3 años,
orando, pidiendo a Dios que me ayude a perdonar. Y hoy Dios me habló claramente: si no perdonas, yo no perdono. Y entendí que mi odio hacia ti está destruyéndome más de lo que tú me destruiste. Ricardo lloró. ¿Qué necesitas de mí para perdonar? Necesito verte cara a cara y escuchar de tu boca por qué hiciste lo que hiciste. Y necesito saber que arrepentimiento es real, no solo palabras, sino corazón transformado. Ven cuando quieras y te mostraré todo, completamente. Fernando vino 2 días después. Se reunieron en café, neutral, público, porque ambos necesitaban seguridad, y Ricardo compartió durante 3 horas historia completa, desde pobreza en Oaxaca hasta éxito en Puebla, desde orgullo creciendo hasta hipocresía perfeccionando, desde abuso sistemático hasta exposición pública, desde confesión dolorosa hasta restauración lenta. Mostró registros de restituciones pagadas, de salarios aumentados, de vidas restauradas, de proceso continuo, no para impresionar, sino para probar que cambio era real. Y Fernando escuchó en silencio, llorando ocasionalmente, porque veía en ojos de Ricardo, en voz de Ricardo, en vida de Ricardo, transformación genuina, no perfecta, pero sincera. Te creo, dijo finalmente, y te perdono, no porque lo mereces, sino porque Cristo me perdonó. Y si Él pudo perdonarme, yo puedo perdonarte. Ricardo cayó de rodillas, en café público, abrazando pies de Fernando. Gracias, gracias, gracias. Y Fernando levantó, abrazó como hermanos, no como enemigos, porque perdón había sanado lo que resentimiento enfermaba. Ahora, dijo Fernando, necesito ayuda para comenzar de nuevo, no dinero, sino consejo, porque 3 años fuera de ministerio me dejaron desconectado, confundido, no sé cómo regresar. Yo te ayudaré, prometió Ricardo, no para comprar perdón, ya lo diste, sino porque genuinamente quiero restaurar lo que destruí. Y así comenzó relación, extraña, hermosa, redentora, entre destructor y destruido, entre opresor y oprimido, entre rico arrogante y pastor quebrantado, unidos por gracia, por perdón, por transformación mutua. Ricardo ayudó a Fernando financieramente, 200,000 pesos, para saldar deuda restante, para liberar depresión, para dar espacio para sanar, y después conectó con red de pastores, que ayudaron a Fernando a replantear iglesia, en diferente ciudad, con diferente enfoque, pero mismo corazón. Y Fernando prosperó, no financieramente. Ministerio pequeño siguió siendo pequeño, pero espiritualmente, porque amargura desapareció, paz regresó, y gozo de servir fue restaurado. Ricardo me destruyó, testifica Fernando ahora, pero Dios usó destrucción para reconstruir mejor, porque antes yo construía para impresionar, ahora construyo para servir. Antes buscaba éxito, ahora busco fidelidad, y eso vale más que iglesia grande con corazón vacío. Y relación entre Ricardo y Fernando se volvió modelo para otros, porque si ellos podían reconciliar después de tanto daño, cualquiera podía. 4 pastores restantes también contactaron, con tiempo, uno por uno. Algunos perdonaron, como Fernando, otros no, todavía. Pero al menos diálogo comenzó, sanación inició y esperanza emergió. Iglesia también cambió profundamente, porque exposición de Ricardo fue espejo para muchos que vieron propios pecados, propias máscaras, propias hipocresías. Pastor Javier implementó serie de sermones, autenticidad radical, sobre vivir sin máscaras, sobre confesar pecados, sobre transformación genuina, y respondió extraordinario. Cada domingo personas confesaban, público o privado, luchas, pecados, fallas, no para ser juzgados, sino para ser libres, porque secretos tienen poder, pero confesión quita poder. Miguel, joven de 25, confesó adicción a pornografía. 10 años escondido, sonriendo en cultos, cantando en adoración, pero quebrantado por vergüenza. Y confesión liberó, no solo a él, sino a 23 otros hombres, que luchaban igual, en silencio, y juntos formaron grupo de rendición de cuentas, que transformó vidas. Carla, madre de 40, confesó resentimiento hacia esposo. 15 años de matrimonio muerto, fingiendo felicidad, actuando unidad, pero odiando internamente, y confesión abrió diálogo, que condujo a terapia, que salvó matrimonio,
Don Alberto, anciano de 72, confesó robar de negocios donde trabajó 40 años atrás. Nunca devolvió, nunca confesó, y culpa lo consumía, y confesión liberó. Pastor ayudó a contactar compañías. Algunas ya no existían, pero las que sí recibieron restitución, con intereses, y paz finalmente llegó. Historias se multiplicaron. 147 personas confesaron algo en 6 meses, no porque Pastor presionó, sino porque ejemplo de Ricardo inspiró, y cultura de autenticidad permitió, y gracia de Dios sostuvo. Iglesia creció, no numéricamente, al principio. De hecho, perdió 80 miembros, que se fueron ofendidos. Demasiado negativo, demasiado enfocado en pecado. Queremos iglesia positiva, que celebra, no que confiesa. Pero después creció, con personas cansadas, de actuación, de perfección falsa, de sonrisas vacías, buscando lugar, donde ser real, donde ser quebrantado, donde ser amado, sin máscara, y en 2 años 800 miembros se volvieron 1200, no por marketing, no por programa cool, sino por autenticidad, que atrae como miel a almas sedientas. Ricardo nos enseñó, dice Pastor Javier, que debilidad confesada es fortaleza espiritual, y perfección fingida es prisión, y iglesia que abraza quebrantados es iglesia que refleja a Cristo, quien vino por enfermos, no por sanos. Empleados de Ricardo también transformados, porque cambio en jefe impactó profundamente. Juan, mecánico, comenzó escuela nocturna para ser ingeniero, algo que siempre soñó, pero nunca creyó posible. Ricardo pagó. No es restitución, es inversión en potencial que siempre tuviste. Lupita, secretaria, abrió negocio pequeño, vendiendo postres, pasión que tenía, pero nunca persiguió. Ricardo prestó capital inicial, 50,000 pesos, sin interés. Paga cuando puedas o no pagues. Si fracasas, porque intentar es victoria. Miguel, vendedor, fue promovido a gerente, con salario de 35,000 pesos mensuales, porque capacidad siempre estuvo, solo faltaba reconocimiento y respeto. Y 43 empleados vieron cambio no solo en salarios, sino en trato. Ricardo aprendió nombres de hijos, de esposas, de sueños, y preguntaba, genuinamente, no para manipular, sino para amar. Don Ricardo cambió, dice Juan. No es mismo hombre. Antes éramos números, herramientas, desechables. Ahora somos familia, personas, valiosos. Y eso transforma ambiente, completamente. Y productividad aumentó, 40%. No porque Ricardo exigió, sino porque empleados querían trabajar bien, para jefe bueno, que respeta, que valora, que ama. Clientes también notaron, porque integridad en ventas cambió reputación. Ricardo implementó políticas nuevas, transparencia total, en condiciones de vehículos, en términos de financiamiento, en historia de autos, usados. Y si error sucedía, corrección inmediata, sin argumentos. Primeros meses fueron difíciles, ventas bajaron 30%, porque honestidad cuesta, a corto plazo, pero después aumentaron, 60%, porque reputación atrae, boca a boca viajó. Monterrubio Motors cambió. Ahora puedes confiar, no te van a estafar, prometen y cumplen. Y clientes llegaron, recomendados, convencidos, leales, y negocios prosperaron, más que cuando engañaba, porque integridad a largo plazo es más rentable que mentira. Perdí clientes deshonestos, admite Ricardo, que querían ser estafadores también, pero gané clientes honestos, que quieren negocio justo, y esos son mejores, porque regresan, recomiendan y construyen reputación que dinero no puede comprar. 3 años después de exposición, Revista de Negocios hizo artículo. El empresario que confesó todo, sobre transformación de Ricardo, sobre impacto en empleados, clientes, comunidad, artículo viral, 2 millones de lecturas, 40,000 compartidos, porque historia resonó, con empresarios cansados de corrupción, con empleados cansados de abuso, con sociedad cansada de hipocresía, y Ricardo recibió invitaciones para hablar en universidades, cámaras de comercio, conferencias de negocios, compartiendo testimonio, no como experto, sino como ejemplo de redención posible. No soy modelo, dice siempre, soy advertencia de lo que pasa cuando construyes éxito sobre explotación y esperanza
de lo que Dios puede hacer cuando confesas y cambias, y audiencias escuchan, porque vulnerabilidad conecta, más que perfección, porque todos han fallado, y ver a alguien restaurado da esperanza. Para propia restauración, Universidad Autónoma de Puebla invitó a Ricardo a ser profesor adjunto, enseñando ética empresarial, no teoría, sino práctica, desde experiencia, de haber violado todo y aprendido importancia, por camino duro. No puedo enseñar perfección, dijo a estudiantes primer día, pero puedo enseñar consecuencias, de tomar atajos, de explotar débiles, de priorizar dinero sobre humanidad, y puedo enseñar camino de regreso cuando has caído. Estudiantes conectaron profundamente, porque no era profesor perfecto, sino hombre quebrantado, que admitía fallas y mostraba cicatrices y ofrecía sabiduría, ganada por dolor. Evaluaciones de curso fueron más altas, de toda facultad, no por ser fácil, sino por ser real. Profesor Monterrubio enseña con vida, no solo con palabras, y eso hace diferencia. Patricia también transformada, porque ver esposo cambiar la desafió, y ella reconoció que también usaba máscaras de perfección, de superioridad, de juicio. Comenzó a servir en ministerio de mujeres, no liderando, sino ayudando, calladamente, preparando café, arreglando sillas, abrazando quebrantadas, sin hablar mucho, solo amando mucho, y mujeres se acercaron porque sentían autenticidad, no perfección actuada, sino humanidad compartida, y confesaron luchas que nunca compartieron con Patricia perfecta, pero compartían con Patricia real. Máscara me protegía, admite Patricia, pero también me aislaba. Nadie se acerca a perfecta, porque perfecta no necesita amistad, pero quebrantada sí, y cuando mostré quebrantamiento, amistades verdaderas vinieron. Hijos también impactados, Diego y Sofía, en universidades, viendo transformación de padres, desde lejos, con escepticismo primero, probablemente pasará, pero no pasó, y con tiempo, admiración creció, no por éxito de padre, sino por humildad, por arrepentimiento, por cambio sostenido. Diego escribió ensayo para clase de ética sobre padre, el hombre que lo perdió todo para ganarse a sí mismo, y ensayo fue publicado en revista universitaria y viral entre estudiantes. Mi padre me enseñó éxito, escribió, con autos caros, casa grande, ropa de marca, pero después me enseñó algo más importante, con confesión pública, restitución costosa, cambio genuino. Me enseñó que ser hombre no es acumular, es amar, y esa lección vale más que herencia millonaria. Sofía también cambió carrera, de negocios a trabajo social. Quiero ayudar a personas que mi padre hirió, pobres, explotados, rechazados, y hacerlo diferente, con compasión que papá aprendió, por camino difícil, y familia, que era perfecta en apariencia, pero rota en realidad, se volvió imperfecta en apariencia, pero sana en realidad, porque autenticidad sana, siempre, eventualmente. 5 años después de aquel domingo de noviembre, Ricardo recibió paquete, sin remitente, solo nota, escrita a mano. Ricardo, has cambiado, genuinamente, y observé, durante 5 años, esperando para ver si era actuación o transformación, y es transformación, real, sostenida, hermosa. Entonces te dejo esto, como recordatorio, de que prueba que fallaste, se volvió testimonio que pasaste, con honor, con humildad, con amor. Un amigo, dentro, sandalias, viejas, de plástico, exactamente como las que hombre usó aquel domingo. Y Ricardo lloró, porque entendió, aquel hombre era Jesús, o enviado de Jesús, o representante de Jesús. No importaba, mensaje era claro, te vi, te probé, te transformé, y estoy orgulloso. Ricardo enmarcó sandalias, en oficina, no como trofeo, sino como recordatorio de día que murió viejo Ricardo, y nació nuevo. Y cada mañana, mirando sandalias, ora, Señor, gracias por no rendirte conmigo, por exponerme, por transformarme, por amarme. Cuando era imposible amar, ayúdame a continuar en camino que comenzaste,
y completar obra que iniciaste, para tu gloria, no mía. Amén. Y vida continúa, no perfecta. Ricardo todavía falla, todavía lucha, todavía cae, pero levanta, confiesa, corrige y continúa. Porque santidad no es perfección, es dirección, y dirección es correcta, hacia Cristo, hacia amor, hacia servicio, y legado está siendo escrito, no en dinero, sino en vidas tocadas, en empleados restaurados, en clientes tratados justamente, en pobres amados, en iglesia transformada, en familia sana, en testimonio poderoso. Si pudiera regresar, reflexiona Ricardo, y evitar exposición, ¿lo haría? No, porque dolor de exposición me salvó de vida de hipocresía, y prefiero un día de vergüenza pública que eternidad de religiosidad vacía, porque Dios no se impresiona con apariencias, se impresiona con corazones, y mi corazón, aunque imperfecto, ahora es sincero, y eso vale todo. Que estas palabras inspiren, desafíen, transformen, como transformaron a Ricardo, como pueden transformar a cualquiera que elige quitar máscara, confesar verdad y vivir autenticidad, costosa pero libertadora, en nombre de Jesús, quien prueba para purificar, expone para liberar, transforma para glorificar y ama, sin condiciones, sin límites, sin fin. Amén. Y ahora, mensaje final, más personal, más directo, más urgente, para ti, que has escuchado historia completa y te preguntas, ¿qué hacer? ¿Cómo aplicar? ¿Dónde comenzar? Comienza con espejo, honesto, brutal, sin excusas. Mírate, realmente, no como quieres ser visto, sino como eres, en secreto, en privado, cuando nadie observa. ¿Usas máscara? ¿En iglesia? ¿En trabajo? ¿En familia? ¿Actuando ser algo que no eres? ¿Sonriendo afuera? ¿Mientras mueres adentro? ¿Cantando alabanza? ¿Sin sentir amor? ¿Diezmando generoso? ¿Mientras explotas empleados? Si respuesta es sí, aunque sea pequeño, sí, entonces necesitas lo que Ricardo necesitó: exposición, confesión, transformación. No esperes a que Dios te exponga públicamente, como Ricardo, porque dolor de exposición pública es mayor que dolor de confesión privada, mucho mayor. Entonces confiesa, hoy, ahora, a alguien, pastor, consejero, amigo de confianza, cónyuge, quien sea, pero confiesa, porque secreto tiene poder, mientras permanece secreto, pero confesión rompe poder inmediatamente. No digas, cometí errores. Eso es vago, cobarde. Di específico. Robé a clientes, abusé empleados, rechacé pobres, fingí amor, viví hipócrita. Nombres, números, detalles, porque confesión específica produce arrepentimiento genuino, y arrepentimiento genuino produce transformación real. Después de confesar, restituye. Si robaste, devuelve. Si abusaste, compensa. Si heriste, repara. No con palabras, con acciones, verificables, costosas, reales. Ricardo devolvió 4.7 millones. Tú tal vez no tienes millones, pero tienes algo, aunque sea pequeño. Devuelve, porque restitución no es opcional, es parte integral de arrepentimiento verdadero. Y después, cambia comportamiento radicalmente, no gradualmente, no poco a poco, sino inmediatamente. Porque si esperas cambio gradual, nunca cambiarás, porque carne siempre resiste y excusas siempre vienen. Entonces corta drásticamente. Si problema es explotación laboral, cambia políticas. Hoy, si problema es estafa a clientes, implementa transparencia. Ahora, si problema es rechazo a pobres, comienza a servir inmediatamente. ¿Será difícil? Sí. ¿Costará? Sí. ¿Perderás cosas? Probablemente, pero ganarás alma, y alma vale más que todo lo demás. Jesús lo dijo. ¿Qué aprovecha, hombre, ganar mundo entero y perder su alma? También busca comunidad. No puedes transformarte solo. Ricardo tuvo pastor, consejero, grupo pequeño, empleados perdonando, esposa apoyando, iglesia sosteniendo, y esa red lo salvó. En momentos de debilidad, encuentra tu red de personas honestas que no toleran hipocresía, que exigen autenticidad, que aman con verdad, y sométete a rendición de cuentas, semanal, específica, verificable. No es popular, rendición de cuentas, porque expone, confronta, incomoda, pero necesaria, absolutamente, porque sin ella, recaída es inevitable, y cuando falles, porque fallarás. No te rindas. No digas, ya intenté, no funciona, soy caso perdido, porque todos fallamos. Diferencia,
no es entre quien falla y quien no falla, es entre quien se levanta y quien se queda caído. Ricardo falló múltiples veces. Después de exposición, volvió a juzgar pobre, volvió a ser impaciente con empleado, volvió a buscar atajo, pero confesó, corrigió, continuó. Y proceso de años lo transformó. No esperes perfección instantánea, porque no existe. Espera progreso consistente, que es lo único real. 2 pasos adelante, 1 paso atrás, pero dirección correcta, siempre. Y recuerda, Dios no se impresiona con perfección, se impresiona con sinceridad, con esfuerzo genuino, con corazón humilde, con dirección correcta, aunque velocidad sea lenta. Entonces, sé paciente contigo mismo, como Dios es paciente, pero no seas complaciente, porque paciencia no es excusa para no esforzarse, es gracia para cuando fallas, a pesar de esforzarte. Ahora pregunta específica para ti. ¿Qué máscara usas en este momento, leyendo esto, pensando? Buena historia, pero no aplica a mí. Porque yo no soy Ricardo. Si piensas eso, estás usando máscara, porque todos somos Ricardo en algún nivel. Todos actuamos, todos fingimos, todos preferimos ser admirados que ser conocidos, porque ser conocido es ser vulnerable, y vulnerabilidad asusta, pero Jesús llama a vulnerabilidad, a autenticidad, a vida sin máscaras. No porque es fácil, sino porque es real, y real siempre es mejor que falso, aunque falso sea cómodo. Entonces quítate máscara. Hoy, ahora, este momento. No esperes domingo, no esperes grupo pequeño, no esperes momento perfecto, porque momento perfecto nunca llega. Momento presente es único que tienes. Arrodíllate donde estás y ora. No oración bonita, impresionante, sino honesta, quebrantada, real. Dios, uso máscara en iglesia, en trabajo, en casa, actúo. Ser cristiano, pero corazón está lejos. Diezmo, pero exploto. Canto, pero no amo. Sonrío, pero juzgo, y estoy cansado de actuar, de fingir, de mentir. Exponme como Ricardo, o mejor, ayúdame a exponer a mí mismo antes de que tú lo hagas públicamente. Dame valor para confesar, para restituir, para cambiar genuinamente, aunque cueste, aunque duela, aunque pierda, porque alma vale más que reputación, eternidad vale más que comodidad temporal. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Amén. Sí, oraste así, sinceramente. Transformación comenzó, no completó, pero comenzó. Y comienzo es más importante que perfección, porque sin comienzo nunca hay llegada. Y Dios responderá, tal vez no inmediatamente, tal vez no espectacularmente, pero fielmente, porque Dios es fiel a quien busca sinceramente, aunque imperfectamente. Ahora ve y actúa, no solo sientas, actúa, porque fe sin obras es muerta, y arrepentimiento sin cambio es falso. Si explotaste, paga justo. Si robaste, devuelve. Si abusaste, compensa. Si rechazaste, abraza. Si juzgaste, ama y hazlo, no mañana, hoy, porque mañana es promesa que tal vez no llegue. Y observa cómo Dios obra cuando tú obedeces, cómo transforma cuando tú confiesas, cómo redime cuando tú restituyes, porque Dios se especializa en usar quebrantados para hacer milagros. Ricardo era religioso vacío, ahora es cristiano auténtico, no por inteligencia, no por fuerza, sino por gracia recibida, cuando se rindió completamente, y esa misma gracia está disponible para ti, hoy, ahora, siempre. Solo requiere que te rindas, que confieses, que cambies, y Dios hará lo que solo Dios puede hacer, transformar completamente, eternamente, gloriosamente. Esa es promesa, esa es esperanza, esa es verdad para ti, personalmente, específicamente, eternamente. No la rechaces por orgullo, por miedo, por vergüenza, porque rechazar gracia es rechazar vida y aceptar muerte. Espiritual, relacional, eternal, acepta con humildad, con gratitud, con obediencia, y vida, nueva vida, auténtica vida comenzará y crecerá y florecerá
para gloria de Dios, para bien tuyo, para testimonio a muchos, en nombre de Jesús, quien prueba corazones, con amor, expone hipocresía, con gracia, transforma religiosidad, con poder, y redime quebrantados, con misericordia, infinita, inmerecida, imparable, para ti, ahora, aquí, siempre. Amén, amén y amén. Que historia de Ricardo no sea solo historia, sino espejo que refleja tu propia necesidad de transformación, de autenticidad, de vida nueva, y que Dios, en su misericordia infinita, te conceda valor para comenzar, gracia para continuar y poder para completar, obra que hoy inicia en tu corazón, para su gloria, eternamente. Amén.